y es algo que se puede entender de una manera muy fácil. El problema del Apocalipsis, ¿por qué no logramos entender? Es porque no tenemos un conocimiento de toda la Biblia. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento de la Biblia completa, el Apocalipsis prácticamente es un resumen. El Apocalipsis, el autor único es Jesucristo. Por eso en sus Biblias dice revelación de Jesucristo. No dice de Juan. Juan es el escritor nada más. Es más, Dios le dice a Juan que escriba lo que te voy a mostrar. En segunda de Pedro 1:19, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a analizar un poco este texto porque es importante. Dice, también es la palabra profética más, ¿qué cosa? Más segura. Hay muchos que a veces creemos en muchas cosas, ¿verdad? Los políticos tal vez hacen muchas promesas. Podemos creer en mucha gente, pero crees en algo frágil, en algo que no hay seguridad. Dice la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y dice, a la cual haces bien estar atento, ¿como qué? Como una antorcha. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Este mundo está lleno de oscuridad. El mundo es tinieblas. Pero dice que la palabra profética, que es más segura, es como una antorcha que va alumbrando el lugar oscuro hasta que todo se aclarezca. Y ese es el corazón del libro de Apocalipsis. Revelar, mostrar algo que estaba escondido, algo que estaba oscuro, ahora voy a poder entender y para poder ver. Entonces, Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis es luz, es esperanza y también es juicio. Tres cosas. Es luz, esperanza y también es juicio. Eso es lo que es Apocalipsis. Y ahora, ¿por qué es luz? Porque va a mostrar que han sido, lo que es y lo que será, como lo va a decir en el versículo 1:19. Pero vamos a ver, bienaventurado dice también Apocalipsis 1:3. Bienaventurado es aquel que lee y oye, ¿qué cosa? Las palabras de esta profecía. ¿Y qué? Y las guarda. Interesante esto. ¿Quién es dichoso? ¿Y quién es bienaventurado? Mira, son tres cosas: los que leen, los que oyen y las que la guardan. Interesante. No solamente es leer, también es escuchar. Y lo más importante es guardar las cosas que en ella escritas están. Amén. La palabra de Dios debe ser leída, debe ser escuchada y debe ser practicada. Cuando la palabra no es practicada, hermano, cuando solamente conoces y no practicas, eres insensato. Imagínate que tú conozcas, leas la Biblia y no lo practicas, llega a ser insensato. Si es que no lo practicas. El Señor comparó a 10 vírgenes, ¿verdad? Unas 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas eran personas que no tenían
aceite. Las que no tienen aceite tenían la lámpara, que significa la luz, la palabra. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Qué decía? Que tenían lámpara, pero no tenían práctica, no practicaban lo que tenían. El aceite es simbolismo de la práctica de la palabra puesto en obra. Entonces, si tú no la guardas, eres insensata, como las vírgenes insensatas que solamente tienen la lámpara, la luz, la lees, las conoce la Biblia, pero si no la practicas, Jesús la llama insensata o insensatos. Entonces la palabra es para practicarlo. Ahora usted podrá decir, pastor, yo no entiendo muchas cosas lo que se dice en la Biblia. No te preocupes en entender. Preocúpate en practicar lo que ya conoces y sabes. Amén. Eso te hace sabio y te hace prudente. Y si vas conociendo más y más, y si tú vas practicando y conociendo, vas a ver que la luz va a ir aclarándose más para entender más y más. Lo poco que entiendes, ponlo en práctica. Amén. Y acá hay una palabra de juicio. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las plagas que están escritas en este libro. Amén. Hermano, es lamentable que muchos de nosotros en la iglesia quitamos y añadimos a la palabra de Dios. Muchos dicen que Dios ama al pecador y odia su pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. La Biblia dice al pecador, ¿qué será? Castigado. Dios no dice que ama al pecador. Pero a veces creemos que son textos bíblicos. ¿Por qué? Porque no entendemos, no conocemos. Dios ama al ser humano, no al pecador. Dios ama su creación, y porque Él amó, dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque eres pecador, sino a pesar de que eres pecador o de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios también lo quitará su parte del libro de la vida. Entonces, hay palabra de juicio para aquellos que añaden o quitan la palabra. Entonces, Apocalipsis debemos entender que no es el fin. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos el tiempo de forma lineal, ¿o no? Tenemos la edad paleolítico, el neolítico, tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿o no? En la Biblia no es así. No es de una línea recta, es de forma espiral. ¿Es de qué forma? Es decir, que cada vez se va a repetir, se repite muchas cosas. Esas son unas claves. Las claves que le estoy dando son las claves que vamos a entender para entender la palabra del Señor o el Apocalipsis. Eclesiastés 1 del 9 al 10. Amén. La palabra de Dios dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Amén. No hay nada nuevo. La gente se horroriza que hoy en día hay personas que procuran unir matrimonios homosexuales. En estos tiempos modernos. En mis tiempos antiguos esas cosas no había. Así dicen las personas antiguas. Pero Dios demostró un juicio a una ciudad, a dos ciudades, Sodoma y Gomorra, justamente porque estaban legalizando el matrimonio igualitario. Ahí ya se estaba practicando el homosexualismo, el lesbianismo. Entonces, no es nuevo. Ya han pasado en los tiempos antiguos. Tenemos un precedente, un gran juicio que Dios desató al mundo entero, ahogando a toda la humanidad y a todos los animales, del hombre hasta la bestia, dice la palabra. Y lo demostró en el diluvio. Amén. Lo demostró en el diluvio. Dios guardó solamente a Noé, a su familia y 7 animales, pares de los animales limpios y un par de los animales no limpios. Reservó esa especie para la nueva generación. Entonces, vemos lo mismo que se repitió. La sangre del cordero en Éxodo salvaba a los primogénitos. Amén. Y al pueblo de Israel. Vemos en la cruz que el cordero que quita el pecado del mundo se vuelve a cumplir. Es cíclico, no es recto, no es forma lineal. Se cumple con Jesucristo, nuevamente se repite. Y usted va a encontrar muchas cosas del pasado que se van a repetir después. Y hay muchas cosas que ya han pasado en el pasado y se van a repetir en el futuro. Entonces, el tiempo bíblico es de forma circular, no es de forma recta. Amén. Génesis y Apocalipsis es un círculo. Es un círculo. Dios crea los cielos y la tierra en Apocalipsis. Amén. ¿O no? Y Dios crea en Génesis. Génesis, dije, ¿no? Allá. En Génesis Dios crea los cielos y la tierra. En Apocalipsis crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Es lo mismo y se va a repetir. Debemos entender el libro de Apocalipsis, el tiempo del Apocalipsis, de una manera circular. Por eso cuando te encuentres la gran bestia, la marca, no es nuevo. Vayamos a estudiar en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar. ¿Por qué nosotros nos confundimos en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis? Porque no entendemos el otro. Lo que ya se cumplió se va a volver a cumplir en Apocalipsis. Es cíclico. Amén. Por eso que nosotros no logramos entender Apocalipsis, porque creemos que ya estamos en la recta final. No sabemos, es el mundo oscuro, no sabemos lo que vendrá, no sabemos lo que pasará. Sí sabemos lo que va a pasar, sí sabemos, y no es oscuro, es claro. Es luz, es esperanza, pero también es juicio. Hemos entendido lo que es Apocalipsis, esas 3 cosas. Amén. Isaías capítulo 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amados hermanos, Dios es quien anuncia el porvenir desde el principio. Él es el quien anuncia lo que es del futuro en el principio. En otras palabras, amados hermanos, le voy a decir, si usted logra entender los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, usted puede conocer el Apocalipsis. Porque si no logras entender estos 5 primeros libros, el Génesis, si no logramos entender el Génesis, al menos el Génesis, que abarca mucho más, no vamos a entender el Apocalipsis. Porque todo es un círculo y vamos a dar, ahí están las claves. Pero la gente piensa que Apocalipsis es un lugar donde nosotros tenemos que especular. Y entonces piensan, oh no, el Papa es la bestia. Él es la... Y empezamos a hacer tanta doctrina que solamente nos imaginamos y sale de nuestra mente. Y queremos identificar la guerra de Israel, ya queremos forzar al texto qué es lo que significa eso. Hermano, no hagas caso de ello, porque todo está revelado en la Biblia. Nada tienes que estar mirando o pensando en las noticias. Todo está escrito. Es la revelación más completa. Como dice Pedro, la palabra profética es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y vas viendo poco a poco hasta que el día sea claro. Ese es el Apocalipsis. Es luz, es esperanza y es juicio. Amén. Isaías 60, 1 y 2. Isaías 60, 1, 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese es Apocalipsis. A veces pensamos que Isaías, cuando leemos acá, levántate y resplandece, ha venido tu luz, y habla en el contexto de poder ver la luz, porque vamos a ver la luz, ha nacido sobre ti, y las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad y las naciones, mas a ti, ¿qué cosa? Ajá. El mundo, mientras está en oscuridad, mientras está pensando en muchas cosas, se está perdiendo cada vez más por estar especulando muchas cosas. Para ti es claro, tú sabes lo que va a venir, porque sobre ti ha amanecido el día. Amén. Sobre cada uno de nosotros que leemos la Biblia, que estudiamos las Escrituras, vamos a ver con una claridad más. Por eso tenemos el reto, hermano, de leer la Biblia en un año. Siga, hermano, leyendo. Tenemos los calendarios, estamos enviando. Hoy día me pidió por ahí una familia, queremos el calendario, ya le estoy dando para que vaya. Están pidiendo, hermano. Y qué bueno que haya esa hambre, hermano, de poder amar la palabra. Amén. Lo triste sería, hermanos, que no tengamos ganas de seguir leyendo o aprendiendo su palabra. Génesis 1, del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermano, en el principio se empezó a entender esto, de separar la luz de las tinieblas. Había oscuridad
Sí. ¿Dios hizo la luz? Sí. Y cuando apareció la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? Se disiparon, ¿verdad? Entonces Dios crea, ¿qué cosa? La luz. Y crea en el primer día. Lo primero que crea es la luz. La oscuridad no lo crea. Porque cuando no hay luz, ¿qué cosa? Hay oscuridad. La luz disipa la oscuridad. Amén. La oscuridad, las tinieblas no se crean. Es la ausencia de la luz. Cuando no hay luz, entonces hay oscuridad. ¿Qué es las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. ¿Verdad? Entonces tenemos tinieblas y tenemos luz. La luz del día. Apocalipsis entonces es restauración. Hechos capítulo 3 versículo 21. Hechos capítulo 3 versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos. Apocalipsis es restauración, para la restauración de todas las cosas. Tenemos, por ejemplo, Edén, el Edén, el paraíso Edén. Tendremos un Edén en el Apocalipsis, ¿o no? Por 1000 años. El milenio, no es el milenio. En el milenio será el Edén que Dios preparó para Adán y Eva. Ahora vamos a disfrutar todos. Va a ser el nuevo Edén que vamos a vivir, vamos a disfrutar por 1000 años. Entonces vamos a tener 1000 años de cómo pudo haber sido si Adán y Eva no hubiesen pecado. Vas a tener la experiencia de Adán, que tuvieron Adán y Eva, el poco tiempo que han tenido en el Edén, lo vamos a experimentar en el milenio. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Bendiciones.